Terminamos esta que es la última conversación del día acá en Tele 13 Radio, señoras y señores. Esto se llama Página 13. Lo hacemos en el 103.3 de la ciudad de Santiago, en tele13radio.cl, en nuestra señal de YouTube y también en todas nuestras plataformas, con el equipo del lunes completo porque es verano, pero no ceja el equipo del lunes. Josefina Arauz ha decidido volver a trabajar hoy día. Bienvenida, Josefina, buenas tardes. Una vez que uno falta. Una vez. No, me contó. Así es la vida de la radio. Estaba en unas pequeñísimas vacaciones con su familia, con sus hijas. Y todo Sureña, en el sur de Chile. una pequeña Vacaciones localidad. sureñas. Muy rico, necesario. No, me contó. No lo voy a decir para que no se vuelva Famoso. como en Emily in Paris, no se vuelva famoso. ¿Ya? Es una referencia que ni Ascanio ni la Josefina entendieron, pero el público yo sé que sí. La última temporada de Emily in Paris, una de las series favoritas de Ascanio, ¿tú sabes? Me imagino. Ascanio Caballo, ¿cómo está por ahí? ¿Cómo estás, Iván? ¿Tú sabes que ¿Cómo te la va? protagonista de Emily in Paris es hija de Phil Collins? Sí, Lily. Lily Collins, el baterista de Genesis. Ah, sí. Y destacado solista, un hombre de fanaticada amplia en nuestro país. Claro, por supuesto. Así con por eso razón. le tenemos cariño a Lily Collins. Sí, está bien. De hecho, Ascanio tiene la discografía de Phil Collins también, pero No en un lugar más pequeño. No la colección de Emily in Paris. No, porque está en Netflix. Ya no se tienen ya esas no se cosas. tienen No, esas cosas. no. No sé. No sé si va a coleccionar el número del País semanal donde apareció ayer en portada el presidente Gabriel Boric. No lo sé. Ah, está bueno, ¿eh? Es buen Bueno, punto. tuvimos un anuncio de eso gracias Sí. a las múltiples vacaciones de la Josefina. Ah, de veras, porque el lunes pasado vino Estuvo Rocío Rocío. Monte. Sí, y vi. algo como que anunció. Anunció, sí, nomás de algo, diría. Sí, yo. Y a lo fines de la dijo, semana. Es que mira, lo difundió entre lo que por todo el contó país. fuera y lo que contó Ya al te aire, confundiste. Estoy confundido. Entonces no me acuerdo bien, pero la Rocío contó que habían hecho Sí, esta sí, entrevista. lo Que en contó que realidad que iba a ser es publicada. Son varias. Es un reportaje a partir de 3 reuniones. Sí. Claro. Antes y después, creo, de la elección. ¿no? Claro. De Es la bueno segunda vuelta. ese método Sí, periodístico, muy es bueno. muy bueno, muy bueno. Esto lo usaba mucho Playboy. Claro. Las entrevistas en ¿Para las diferentes fotos de las días. chiquillas? Ah, para las No, entrevistas, sí, para las entrevistas. Otro que cree que Playboy es solo fotos de chiquillas. Sí, una Sí, es una reducción. revista La más, José no harto más sabe que esto, eso. pero cuando yo era chico, todos los adultos de mi mundo de referencia decían, no, yo tengo Playboy, pero por las entrevistas. Pero la entrevista, claro, sí, efectivamente. Todos leíamos Playboy por eso. Por las y son realmente muy Son muy buenas. buenas, muy Yo tengo un buenas. libro, un amigo me regaló un libro una vez, que Sí, está sí, todo hay- desarmado hay con las varios entrevistas. libros. No, hay una entrevista de John Lennon increíble, Sí, increíble. ¿sabes? Y de todo, no, realmente eran muy buenas. Increíble. Ya, Y pero son como en secuencia, en varias reuniones. varias reuniones, o sea, tantas como sea necesario para que el periodista que está a cargo capture al personaje. Es muy difícil. Es difícil incluso determinar cuál es el número de sesiones. Me imagino que Rocío debió tener aquí una cierta limitación de tiempo. Esto tenía que salir antes de que se vaya Boric, Claro. incluso antes de las vacaciones, Pero empezaron en octubre en octubre. y la última fue el 18 de diciembre, o sea, es un tiempo largo. Claro. En que eso le permite al periodista como macerar Sí, lo que así pasó, Así es. ver De hecho, algunas dudas. técnicamente uno no lo llamaría entrevista, ¿no? No. Es más bien un reportaje, digamos, claro. Las partes que son preguntas y respuestas son lo mismo que las que no son eso. Claro. Claro, porque Pero- no hay múltiples fuentes, en ese No, sentido no es, claro. es un reportaje sui generis, un tipo de reportaje sui generis, digamos. Muy bueno y bueno y bastante revelador, ¿no? Revelador de la lógica que sigue el presidente, de cuál es su visión del presente y sobre todo del futuro, ¿ah? Del futuro de sí mismo y del futuro de su sector, del mundo de la izquierda, digamos. Claro, porque aparte de lo noticioso, es muy genuina la voz de Boric. O sea, uno oye Sí. a Boric, al Boric que ha conocido prácticamente toda la vida y particularmente estos 4 años, José. ¿Qué reflexiones te deja esta entrevista? O este reportaje. Sí, harta, es que además logra, aparte de lo que decían del tipo de reportaje que es en momentos además bien determinantes, o sea, no solo que es un tiempo relativamente largo, más largo que lo de una entrevista común, sino que agarra la segunda vuelta, digamos, el proceso, y la primera también en rigor, si es que es octubre,
agarra las elecciones presidenciales, ¿no? Que hacen que el presidente Boric tenga que reconocer el triunfo de José Antonio Kast. Entonces un momento además capta un momento muy determinante del presidente saliente, ¿cierto? Y eso se nota en el tipo de conversación que tienen, ¿no? Me dejó hartas reflexiones, obviamente la más natural, la más evidente, es la de la autocrítica, ¿no? Que son las cosas que más se han destacado a propósito de lo que está un poco en el cierre, ¿cierto? Esto de que si solo nos quedamos en que la culpa es del adversario, ¿cierto? No tiene... está condenada a diluirse, no sé bien cómo es la cuña, ¿cierto?, del presidente, pero algo así dice, ¿cierto? No nos podemos quedar ahí. La izquierda que solo le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse. Eso. Que es el título, además. Es la última frase del reportaje y el título. Exacto, y también todo cuando habla del plebiscito del 4 de septiembre, de qué es lo que los frustra, ¿no? Interesante, como dice, me frustra no tanto el resultado final como el fracaso del diálogo político, ¿no? Y qué pudimos hacer, qué pudimos hacer mejor para que ese diálogo se diera, como que dice, eso me quita, me toma la cabeza un poco, como que es algo que lo acompaña, ¿cierto? Todo esto de sus aprendizajes probablemente más personales, ¿no? Porque además Gabriel Boric es un político de mucho discurso y de mucha importancia de su discurso, entonces esto de cuando habla de las frases grandilocuentes, ¿cierto?, con las que tú llegas cuando estás partiendo y que luego te das cuenta que son más retórica que otra cosa y el baño en realidad obliga a modificar todas esas hipótesis, Esto ¿no? porque Y le recuerdan eso de la tumba del neoliberalismo. Si fue la cuna del neoliberalismo, también va a ser la tumba. La cuna y la tumba. Del neoliberalismo, claro. Ahora es interesante. Que era una frase que no le gustaba al presidente. Recuerdo sí. me parece que era no me acuerdo si fue un debate o una entrevista colectiva con la Archi, que la Coneja Bulnes le recordó la frase, creo que esa misma frase exacta. ¿Y se enojó? Y no le gustó. Enojón igual el presidente. ¿Enojón? A ver, cuando se lo encuentra, yo encuentro que se enoja, se puede enojar. No sé, a mí no me ha tocado. No puedo hablar de eso. Bueno, pero sobre estas dos cosas, ¿no? Sobre la parte del proyecto transformador, a propósito de su gobierno y de la convención, y sobre la parte del neoliberalismo, claro, ahí me dan ganas de haberle hecho más preguntas, ¿no? Cuando dice esto de la grandilocuencia, la tumba del neoliberalismo, dice era retórico, grandilocuente. Ahora piensa distinto porque cree que no hay que derrotar a ese neoliberalismo, porque después igual dice que sigue siendo parte de sus convicciones, digamos. O simplemente hay que ir más despacio, ¿no? O sea, ¿fue un problema de retórica, como de exceso de palabras, o es un problema la aspiración en sí misma, ¿no? Esa es como una pregunta que queda abierta, porque yo creo que el problema es más complicado que una mera cuestión de énfasis retórico, ¿no? En la forma, también es a nivel semántico el problema, pero ahí me quedaron ganas de hacerle más preguntas, de estar ahí en el lugar de Rocío, ¿cierto? Y lo otro es que es respecto del proyecto transformador justamente, ¿no? Que lleva a conclusiones diferentes, pero sería interesante profundizar. No porque pretenda que el presidente, para que Alfredo no se enoje de nuevo, pero no porque crea que el presidente tiene que pensar como uno, sino porque es interesante saber las diferencias que uno tiene, porque él dice, era un proyecto, la ciudadanía se frustró con ello, se decepcionó, porque el proyecto transformador de su gobierno y de la convención no lo fue tanto, y entonces la reforma de pensiones no fue tan transformadora como se pensaba, sino que terminó siendo lo que fue. O la hipótesis, una hipótesis distinta, o porque la apuesta transformadora se excedió y no era lo que las personas querían, que es un poco lo que uno podría leer respecto de la convención. Si es una u otra, las conclusiones son bien diferentes y las implicancias respecto a la autocrítica que hay que hacer, porque a mí me parece muy bien que el presidente siga teniendo sus mismas convicciones, pero el problema es que entre medio pasaron cosas que refutaron sus diagnósticos, etcétera. Entonces me quedé con ganas de hacer preguntas en ese sentido, pero eso no quita que el ejercicio es muy, como decías, Canio, revelador, interesante. O sea, habla de un presidente que le ha dado vuelta a hartas cosas. ¿Canio? Fíjate que a mí me pasó con la entrevista lo que dice Sebastián Edwards.
que no es la gentileza caminando. Lo último que dijo... No está para canciller, digamos. No, pero dijo una cosa muy, muy divertida, digamos, muy precisa, yo creo también. Justo cuando uno cree que está madurando, saca otra frase, digamos. Que te hace enojarte con él, claro, algo así, o te da vergüenza, creo que. Lo dijo ayer en una entrevista de la Fernanda Paul en DF+. Está buena esa entrevista. Es muy buena, sí, una buena definición además. Le salió como del alma, además. Claro. Sí, pues del esto a alma. raíz de los tweets por Venezuela. Efectivamente, claro. Pero acá es porque la entrevista cree que está en la primera parte de la afirmación de Sebastián Edwards o en la segunda, la vergüenza ajena. Es que yo creo que están las dos, pues, están las dos. Digamos, lo que parece ser una autocrítica, lo que parece ser, pero en realidad no lo es, porque sigue creyendo las mismas cosas, está convencido de que el país progresó algo, ¿no? Y los datos no apoyan esa tesis, pero es un problema no es de percepciones, es como de hechos, ¿no? ¿Por qué no lo apoyan? Porque la economía no ha crecido más que un 2%, ¿verdad? Nos demoramos en controlar la inflación, pero que es una hora más del Banco Central. No, pero también de Hacienda. Sí. Es más del Banco Central, es la obligación del Banco Central. Es la obligación. La vocera hoy día salió y la primera, con lo mismo. Y la primera prioridad. Pero en fin, te quiero decir, los datos no muestran eso, ¿no? La vivienda es una catástrofe, por lo menos en el plano de los campamentos, ¿verdad? Sí, porque eso sí hay que reconocer que la meta de cantidad de viviendas se va a cumplir. Digamos. Se va a cumplir probablemente. No sabemos si termina, bueno, pero ese es otro debate. La reconstrucción fue un mal muy mal paso. Claro. Sí. Los hechos no... Bueno, y finalmente la elección. Pues. Claro, la elección es una expresión muy sonora, digamos, muy resonante esto. Entonces... ¿hay autocrítica? Digamos, no es lo que yo espero de un proceso autocrítico. Esas conclusiones me parecen... Es un buen punto. Claro. ¿Qué es la autocrítica? ¿Un proceso que te lleva a cambiar de opinión o un proceso que te lleva a ser pragmático respecto a tus opiniones? Claro. Eso, uno debiera... Es que es una gran pregunta. Yo me la hago desde hace rato. ¿Cuál sería la vara para medir que efectivamente una autocrítica lo es? ¿Cierto? Porque además efectivamente toma tiempo, o sea, es como un proceso, ¿no? Pero uno podría usar, por ejemplo, el modelo, no para que sea exactamente, ¿no? Pero el modelo de toda la revisión socialista de los 80, ¿no? Estaba pensando en eso, sí. Es un buen modelo, no porque hayan renunciado a sus convicciones, eso es otra pregunta, porque tuvo implicancias en el proyecto político, por cierto. Algunas de las convicciones sí renunciaron, por claramente. Eso, pero en primer lugar hay una crítica muy severa respecto del papel jugado en los hechos que produjeron la crisis, ¿no? O sea, ese es el punto de arranque de todo lo que viene después de la revisión socialista, ¿cierto? O sea, lo que concluyen respecto del 73, de la crisis de la democracia y de su papel, de lo que está en su horizonte de acción más allá de lo que hicieron los otros, ¿no? Donde no hay ninguna duda, digamos, o sea, nadie disputa, no hay una diferencia entre esa izquierda y el resto de la izquierda respecto de lo que hace la derecha o respecto de lo que hace Pinochet y luego la dictadura, ¿no? Pero respecto de por qué las cosas se dieron como se dieron, ¿no? Y esta idea de Insulza, ¿cierto? De que ya estábamos derrotados para el 73. ¿Por qué? Yo creo que ese es un buen modelo, ¿cierto? Del tipo de autocrítica que uno espera, que no significa que uno espere, ¿cierto? Que pretenda que Gabriel Boric de repente deje de ser una persona de izquierda, ¿no? Que es un poco la respuesta o la interpelación que te hacen los que dicen, bueno, pero ¿qué autocrítica estás pidiendo? Si sigue siendo la persona del lado político en el que está. Pero yo creo que tiene que ver con eso, o sea, cómo eres capaz de revisar en profundidad aquello que estuvo en tu ámbito de acción. Y ahí yo creo que eso todavía no llega a todas las implicancias. Claro, pero para eso hay que tener como ciertos elementos cognitivos que estén de acuerdo con la realidad, digamos. Por ejemplo, él dice, hasta que volvamos a ser mayoría. Pero la pregunta verdadera es, ¿fuiste mayoría alguna vez? Porque cuando ganaste las elecciones, las ganaste con otro electorado, con voto voluntario. Entonces,
El del movimiento social. Pero eso no se pregunta siquiera, no está ni en el horizonte, ¿no? Sí. Ni tampoco está en el horizonte la pregunta sustancial de que ¿por qué terminamos mal? ¿Por qué sufrimos una derrota de proporciones históricas? Dos, porque si cuentan la del cambio constitucional, la del... Claro, que es con la que termina el gobierno, o Sí, al menos esa parte del gobierno. que destruyó el programa de gobierno, digamos. Claro. Entonces Bueno, te es que fue preguntas... apuesta de doble o nada, po. O sea, el Ese gobierno es- apostó a que el programa se ratificaba el 4 de septiembre del 2022. Ese es el problema, porque de doble o nada, digamos. Mm. Entonces hace difícil creer lo que viene después, digamos, ¿no? Y el análisis que viene después. Porque tiene estos elementos de contrafactuales, digamos, ¿no? O sea, lo que sabemos, los datos que tenemos, que no son tantos tampoco, nos indican, ¿verdad?, que lo de la mayoría era muy relativo, que lo de la convención es un episodio destructivo para el gobierno, y que después de eso no hay una corrección sustancial, hay una especie de administración de lo que queda del programa, digamos. No, pero hay pragmatismo. Algún pragmatismo. O sea, si pero no hay pragmatismo, no hay acuerdo del litio, no hay reforma de pensiones. hay algunas cosas que sí, pero hay otras que no. En educación no se cambió nada, se profundizó, y por lo que vemos los resultados de los indicadores, ¿verdad?, son peores que antes. O sea, puede ser que como ejemplo uno pueda citar ciertos grandes acuerdos que resultaron efectivamente. Pero no es para mí no eso es un cambio de rumbo, es un cambio de técnica, de táctica, digamos, ¿no? Entonces, me hace dudar, no tanto de la sinceridad, Sí. La sinceridad no es el problema Sí, en política, sí. digamos, sino del análisis, Ah. ¿no? De la manera de entender la realidad. Que el comentario de Sebastián Edwards era a propósito de la política internacional. Sí. Exacto, sí. Claro. Bueno, efectivamente ese es un vacío donde uno ve al presidente nadando, Sí. digamos, ¿no? No hay ahí mucho avance. No hay más conocimiento que el que tiene que haber, porque la experiencia de 4 años te obliga, ¿no? Ahora, es raro eso, porque en Pero política es raro. internacional Boric se puso contra de hecho, en la misma entrevista, cuando dice que Cuba es una dictadura, se pone contra Claro. una parte de su mundo, al tiempo que tiene un desplante con el embajador de Israel que va a presentar cartas credenciales a la moneda, digamos, entre muchos otros desplantes con Israel. Es que claro, una cosa es la posición como en materia de evaluación de ciertos regímenes, ¿cierto? Que lo deja en un lugar respecto de parte de la izquierda como la vara diferenciada, Claro. ¿cierto? Para evaluar un gobierno u otro. En ese sentido hay algo diferente en Gabriel Boric, que es lo que lo destaca y en fin, en la entrevista lo subrayan muchas veces como algo que lo deja muy bien parado a nivel internacional, etcétera. Pero otra cosa es la performance, por así decir, diplomática, propiamente diplomática y de política de Estado en la interacción con los países con los cuales Chile tiene vínculos, ¿cierto?, más o menos importantes y en la agenda propiamente internacional. Entonces el ámbito en el cual el presidente destaca es un ámbito, no quiero decir irrelevante, pero acotado, ¿no? Acotado y donde destaca respecto de otros actores de izquierda, pero que no alcanza para configurar como una política internacional, ¿cierto? Donde sí fue en ese ámbito, ¿cierto? Desde muy temprano, desde las definiciones, por así decir, ideológicas de los marcos, los conceptos, ¿cierto? ¿Cuál era política? ¿Qué nombre tenía al comienzo la agenda internacional? Se me olvidó Sí, era con un color. como una política marea, no. feminista Algo, Turquesa. en fin, turquesa, eso. eso era. Había un color entre medio. Eso fue muy... o sea, la evaluación ahí es mucho más discreta, digamos, mucho más crítica respecto de cómo le fue en ese lugar, en esa dimensión. ¿Ascanio? Bueno, es que no conocía el mundo, no tenía ninguna experiencia con respecto al mundo. Tenía, hasta donde yo entiendo, 2 viajes en su vida. En frases No hay que pasarse grandilocuentes. viajando tampoco No, claro. para saber del No. mundo, pero no está de más. Pero había contado que había ido a Palestina, que había ido a Sí. Europa.
De hecho, lo cuentan en la misma. Sí. en el mismo Claro, lo reportaje. cuentan donde mismo. Disneylandia Disney. primero. A Disney. Claro. Bueno, Que Que te no, hace conocer el mundo. no es un lugar de donde se conozca el mundo. Bueno, ¿sí? En Disney Sí, están no, todos los muchos continentes. norteamericanos consideran que en Epcot Sí, se sí. conoce el mundo. Así es. Hay una Torre Eiffel, Italia. hay una Se conoce su pirámide, reverso, creo. probablemente. Bueno, pero se El conoce. negativo. Se Hay conoce ahí lo una- que para los pequeño mundo. norteamericanos es el mundo. ¿Para qué vamos a ir a Italia si podemos ir a Epcot? Sí, pues también Y el puede ser. otro es una invitación del gobierno palestino. Es verdad. Entonces está, lo poco que hay está Sí. muy cargado. No, y yo noto que tiene ciertas como imágenes un poco ingenuas, no sé, infantiles, digamos, sobre cómo funciona el mundo. O sea, fuera del tema de derechos humanos, yo creo que esto de que él dice, él mismo lo dice en la entrevista, la frase retórica y grandilocuente, en política internacional es uno de los ámbitos donde más se notaba, porque era Claro. como que no había nada más. Y desde muy temprano Nada más. se hizo evidente por el tipo de problemas como muy elementales, además, Sí. que había, ¿no? Del trato más básico en la interacción con los países. Y de hecho, una reflexión que yo creo que quedan, y es probable que ha surgido durante esta jornada, es que independientemente que hay gente que saluda que el presidente diga que Cuba es una dictadura, porque lo dice con esas palabras por primera vez, Sí, primera vez. habría que preguntarse sobre la conveniencia de que un jefe de Estado, cualquiera sea, tenga una definición tan tajante como esta. En Cuba no hay una democracia, es un régimen de partido único, no hay libertad de expresión, eso desde cualquier punto de vista es una dictadura, porque eso aplica a varios países, entre otros a China. Y, Claro. y uno, está bien que mucha gente puede sostener eso y incluso uno puede encontrarle razón, porque tiene, desde el punto de vista técnico es totalmente razonable, pero la pregunta es si es conveniente que el jefe de Estado de un Claro. país tenga ese tipo de definiciones tan... que Y te sobre atrapan todo de alguna que la manera. tenga en un momento en que nadie la está requiriendo. Claro. Sí, porque eso es lo fundamental de la política exterior, la evaluación de los momentos. Y él mismo da una luz en alguna parte de su entrevista, que es algo que desarrolla Daniel Mansuy en su libro sobre el Frente Amplio, ¿cierto? En el último. De que al presidente le importa mucho por sobre muchas otras cosas, no quiero decir que otras no le importen, pero manda mucho en él la coherencia. Su propia coherencia, lo dice en algún minuto, me importa mucho ser coherente. Sí, ¿No? A costa de ciertos criterios con los que hay que lidiar cuando estás en el poder, me imagino, ¿no? Yo lo entiendo que él quiera ser coherente, pero me imagino que cuando eres presidente hay otras variables que tienes que considerar como la que tú mismo estás sugiriendo acá respecto de Cuba, la ¿no? obsesión con la coherencia es como de otra generación, es de la generación de la Unidad Popular. Claro. Pero por la cual él está muy marcado. en Sí, su- por eso te digo, explícitamente. Pero una es generación como- que le salió mal la cosa. le A la salió generación muy completa, mal, digamos. muy mal, pues, y la coherencia pasó a ser un fantasma, digamos, una ilusión, ¿no? En Y hasta un ahí. mundo donde necesitabas más flexibilidad y Y pragmatismo. pragmatismo, que es verdad un mundo que se está reconfigurando, por lo tanto tenías que prestarle más atención que definiciones. Claro, le costó muy caro. Bueno, sigamos sobre estos temas porque esto ha traído muchas repercusiones. Vamos a seguir en ellas con Josefina Arauz y con Oscar Caola. Estamos haciendo esta edición de Página 13. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio.